Hola amigos de Academia Emoción. Hoy día estamos en una conversación muy interesante, muy entretenida con Ara. Él es entrenador de alquimia integral y hoy día nos va a compartir sobre una técnica milenaria que está muy estudiada por la ciencia y por la neurociencia, porque se dice que todos estos procesos mentales de relajación están muy influenciados y conectados con el cerebro. Entonces te doy la bienvenida, muchas gracias por recibirnos una vez más y comienzo preguntándote, ¿qué es el Qigong? Muchas gracias, Academia Emoción, Lidia, por esta invitación. Y Qigong significa trabajo con energía, básicamente. Pero en chino suena más elegante o más como científico. Qigong. Qi es energía, Kung es trabajo, o Gong. También se escribe Qi, Gong. Tiene dos formas de escribirse. En la traducción del chino al español o al occidental. Bueno, y este trabajo con la energía, ¿en qué consiste? ¿Por qué trabajar con la energía? Porque estamos muy acostumbrados simplemente a la materia, ¿cierto? A lo que tocamos. Y la energía es invisible. La energía es etérea. Por eso a muchas personas les cuesta entender, ¿no? ¿Qué es un trabajo con la energía? ¿Qué es la energía? Ahora, si entendemos que todo es vibración y existen diferentes frecuencias vibratorias en el espacio, podemos entender cómo la energía influye tanto en el cuerpo como en la mente, como en procesos psicológicos, emocionales, mentales, etc. Bueno, mentales, ya lo dije. Mente, cuerpo y energía son la trinidad para el desarrollo, para poder penetrar en el campo de conciencia. Entonces el Qigong es una herramienta milenaria, con la cual la neurociencia hace poco ha estado investigando y ha descubierto los beneficios que tiene. Claro, porque todo el cuerpo es una unidad. Entonces, como es una unidad, las zonas del cuerpo están relacionadas entre sí. Por lo tanto, ciertas partes del cuerpo están relacionadas con zonas del cerebro y activan el cerebro. ¿Qué pasa? Que usamos muy poco el cerebro, eso se sabe, está estudiado, y asimismo científicamente se ha estudiado cómo determinados trabajos, posiciones y movimientos, ¿no? Trabajos con energía que están relacionados con determinadas posturas o ejercicios, afectan, ¿no?, positiva o negativamente al cerebro y a nuestro estado de ánimo, ¿no? Exacto, de hecho la ciencia, bueno, tiene dividido el cerebro y una de las partes que ellos han investigado mucho es el tronco encefálico y que está muy relacionado con el tema de la respiración. Entonces a ellos les llamó mucho la atención y empezaron a investigar a todos los que practican estas técnicas y que son milenarias, y la ciencia se tuvo que dar cuenta un poco de todo lo que ellos tenían investigado. Y hoy día los resultados son totalmente distintos, o sea, ellos avalan de que todas estas técnicas en donde se trabaja la energía, en donde se trabaja la respiración, efectivamente tienen un cambio y que se podría pensar que es al revés, o sea, no es que el cerebro mande, sino que es al revés, es como que el cuerpo y la energía mandan las señales para que abra una nueva conexión neuronal, y uno a través de eso puede hacer modificaciones, cambios de hábitos, tomar nuevas disciplinas. Y hoy en día pareciera que eso es difícil, como acercarse a tener hábitos y a tener prácticas y a tener estas disciplinas. ¿Qué opinas tú además de lo que nos está pasando, que es como tomamos algo y lo abandonamos? Bueno, eso, bueno, varios aspectos que tocaste me interesaría tocar. Son todos muy importantes. El sistema, obviamente, tiene su estructura, el sistema en el que vivimos, social, económico, político, y eso ya está muy arraigado en las personas, ¿no? Y por lo tanto tenemos hábitos de conducta relacionados con ese sistema en el cual trabajamos y que nos permite comer, tener un techo, ¿sí o no? Hacer actividades X.
Por lo tanto, se ha generado una dependencia de ese sistema y de esos hábitos, que no están en relación con la verdadera naturaleza, con los ritmos naturales y con las leyes naturales que existen en el cosmos. Y ahí está el principal problema. Que la persona se ha alejado de sí misma porque ha llevado todo a lo externo y ya ni siquiera entiende lo que es lo interno. A ese nivel. Por lo tanto, cuando se requiere hacer un cambio, se parte siempre desde lo que yo ya tengo, desde lo que la persona tiene. Ya tiene incrustado dentro de su mente una forma de aprender, una forma de pensar. Entonces yo tengo que cambiar toda la forma de aprender, de pensar, de todo lo que me dijeron, porque la energía es vibración y está regida por las leyes cósmicas, no por las leyes del sistema que me impuso, que es una forma de pensar, de actuar, ¿cierto? Exacto. De alimentarme. Y eso es lo que llamamos externo, ¿cierto? Y lo que tenemos nosotros como energía interna, que es esta conexión que dices tú, es nuestra conexión interna. Y que eso debería ser como lo natural que uno desarrollara. Y eso es muy importante, ese es el otro punto que quería tocar. ¿Por qué? Porque tú dices, claro, el cuerpo es el que en realidad manda señales al cerebro. Al final es una unidad, debería ser natural. Que el cerebro y el cuerpo trabajan conectados ya, sincronizados, en base a las leyes y a las energías naturales. Pero como está contaminado el cuerpo con información por decirlo de alguna manera, de frecuencias vibratorias más bajas, más densas, materiales, y por un sistema que usó esas energías para crear ciertas normas, entonces las personas viven mecánicamente, de manera automática, hacia afuera. Por lo tanto, obviamente se necesitan determinadas técnicas o fórmulas relacionadas con el cuerpo para cambiar el cerebro, para volver a centrarlo. O sea, y ambos deberían trabajar en conjunto. Y entendemos que, y la neurociencia también lo ha descubierto por fin, que este es uno de los cerebros principales, que está en el abdomen y que está relacionado directamente con las zonas del cerebro. Exacto. De hecho, un dato, o sea, el útero, la mujer y los ovarios son las sienes. O sea, imagínate lo importante que es, claro, conocer nuestro organismo. Y claro, el intestino tiene todo un sistema neuronal que absorbe esta energía de afuera y manda todas estas señales y uno químicamente después va transmitiendo todo eso al organismo y ahí también nosotros nos podemos enfermar si no traducimos bien eso. Y cuando hablamos también de una energía interna, es porque nuestro cuerpo está hecho de células y esas células tienen una energía y por eso entiendo lo que tú dices, que se conecta también con el todo. Entonces, somos energía nosotros internamente y hay energía afuera internamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno quiere practicar estas disciplinas que son tan beneficiosas para cada uno de nosotros, pero nosotros mismos nos ponemos las trabas y empezamos y después no continuamos? ¿Qué? Tú nos explicabas bien ahí de que el sistema también nos absorbe, de que entramos como en esta rueda de la rutina y entramos y salimos, pero ¿cómo la podemos mantener? La única manera de hacerlo es manejando el tiempo. Y quiere decir que en mi vida agarro un lapso de tiempo para dedicarlo a mí mismo, ¿no? Y eso implica voluntad, implica una medida de esfuerzo determinada. Esa medida de esfuerzo es una determinada tensión energética que hace que se active la energía en el cuerpo adentro y empiece un proceso primero de desbloqueo, luego de llenado, y esa energía que va entrando, que es energía adicional que uno necesita, va desbloqueando el cuerpo, ¿no? Las zonas que están bloqueadas van abriéndose. Creo que la otra vez explicaba el tema de la cañería, el cuerpo como si fueran unas cañerías que están tapados los conductos. Entonces, es lo mismo. La energía hay que usarla para desbloquear primero. Esa es la primera, y la mayoría de las personas están bloqueadas porque justamente nadie nos enseñó, ¿no?, a cómo vivir, a trabajar con el cuerpo, a cómo vivir consciente, sintiendo el cuerpo y yendo hacia adentro, usando la mente, cuerpo y energía para estar en un estado más natural. No nos enseñaron. Por lo tanto, tenemos que reaprender, volver a aprender,
entender primero que nos salimos de nosotros mismos, que estamos muy perdidos. La mayoría de las personas llegan a las prácticas por crisis, ¿no? O porque ya no encuentran el sentido de la vida, o porque entendieron que había algo raro, que no estaba encajando y que como que están vertiendo toda su energía a algo externo, algo que no los llena. Entonces empiezan a buscar prácticas, o por enfermedades también. Por lo tanto, son oportunidades. Las crisis, las enfermedades o el determinado despertar de darse cuenta son oportunidades para empezar a usar herramientas milenarias. Y el Qigong es muy terapéutico. Se usa mucho para el desbloqueo. Se trabaja también con la respiración, pero hay diferentes estilos, hay muchos. Tantos como familias que se formaron de monjes que bajaron desde los templos y crearon sus estilos, ¿no? Pero la esencia es la misma, en el fondo es realizar posturas y movimientos determinados que permiten que el cuerpo se abra, se desbloquee, empiece a conectarse con la naturaleza, con las energías de la tierra y cielo, y empieza a abrirse. Abriéndose, entra energía adicional de la tierra y del cielo, esa energía va limpiando las zonas, como limpiar la cañería del barrito que tiene, y así empieza a circular. Por los meridianos se trabaja en la alquimia con los pasos energéticos. Los meridianos, todo chico lo trabaja con los órganos internos, los 5 elementos, que son madera, fuego, hígado, corazón, tierra, vaso, metal, pulmones y riñones, helado. O sea, nosotros estamos compuestos de esos 5 elementos. Todo nuestro cuerpo es tierra, es naturaleza, es cosmos, están todas las frecuencias ahí. ¿Y qué significa que estemos hechos de estos elementos? Significa que la energía, hay que entender que somos conciencia o energía primordial que vino a vivir una experiencia en este cuerpo. Que esa energía necesita estos elementos para vivir esta experiencia. Necesita de la tierra. Por eso, el centro energético fundamental es el abdomen, el vientre y el útero, que está dentro de esta esfera del abdomen, o Dantien, que le llaman también en China. Y se trabaja con el Dantien, con la conciencia en esa zona, con la respiración en esa zona. ¿Por qué? Porque ahí se equilibra la energía de la Tierra. Y nosotros somos seres de esta Tierra. No importa la raza que tengamos, no importa la ideología. Las leyes que rigen son las mismas. Por lo tanto, debemos usar esos elementos, esos ingredientes para estar en sincronía con las frecuencias vibratorias naturales y puras de la Tierra y el cielo. Cuando hay un desequilibrio es porque estamos en contra de ellas o porque estamos chocando con ciertas vibraciones, frecuencias, ¿no? que van contrarias a lo que nosotros queremos, que es ir hacia arriba, conectarnos más con nosotros mismos. Entonces, es necesario el conocimiento. Somos tierra, por supuesto, todos los elementos están dentro de nosotros, pero si están dormidos no nos sirven mucho, si están ahí en estado pasivo, ¿no? Se está usando la misma energía que ya se trae de nacimiento. De aquí hay un tema interesante, que es el cielo anterior y el cielo posterior. En el fondo lo que traemos de antes, que ya está en nosotros, es todo lo que le damos de nuestros familiares, de nuestros ancestros e incluso de vidas pasadas. Ahora, ¿cómo alguien podría darse cuenta de que está dormido o de que está en conciencia? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, yo creo que tú te das cuenta cuando recibes tus alumnos. Tú contabas que los recibías o en situación de crisis o porque la persona está pasando un mal momento o porque está atravesando una enfermedad. O hay una búsqueda también, porque hay una búsqueda espiritual. Claro, una búsqueda espiritual, porque esto también tiene mucha conexión con esta espiritualidad que nosotros tenemos adentro y que deberíamos desarrollar. ¿Cómo podemos explicar de una manera sencilla cuando alguien está dormido y cuando alguien está en conciencia? Hay diferentes, nada es totalmente negro o blanco, ¿no? Hay diferentes estados dentro de la conciencia, ¿no?
Alguien puede decir, yo soy consciente, pero ¿de qué soy consciente? Ese es el punto. Entonces, hoy en día, muchas personas se han dado cuenta de ciertas manipulaciones que hay en relación con el sistema o del sistema hacia ellas, que son todas estas corporaciones o instituciones que existen y en las cuales los mantienen como esclavos. Entonces, por lo menos ese ya es un darse cuenta, ya me doy cuenta que aquí hay una manipulación. Eso es un grado, un nivel de darse cuenta. Hablar de conciencia es más profundo, porque conciencia es conectar con la energía primordial, con la energía de origen, el verdadero ser, o el yo soy o el observador. Ahora, la mayoría de las personas, como tienen sus sentidos hacia afuera, están observando hacia afuera solamente. Por eso es tan importante el trabajo con el Qigong, porque el cuerpo es la puerta de entrada hacia el interior. Si sentimos nuestra mano, nuestros dedos, nuestros brazos, cada zona del cuerpo es importante y tiene claves, contiene las claves para activar la energía dentro y determinadas frecuencias que están en el macrocosmos están dentro de nosotros, todas. Pero hay que activar las claves para el desarrollo. Entonces, darse cuenta o no darse cuenta depende de cada persona, no es algo que uno puede hablar de generalizar, o sea, a nivel general, que hay un despertar, por ejemplo, en la humanidad. Más bien hay un darse cuenta de ciertas cosas, que no es un despertar, para mi gusto. Es un darse cuenta, me di cuenta de algo, ¿ya? Pero puedo seguir en la ilusión. Incluso si estoy en lo espiritual, también puedo seguir en la ilusión de lo espiritual. Porque si bien somos energía que habita en este cuerpo, no es que tengamos que vivir desde esa energía que habita en ese cuerpo. Tenemos que vivir desde la unidad, desde la energía, el cuerpo, la mente, que están presentes aquí y ahora. O sea, me explico porque hay gente que también se pierde en lo espiritual y también es una ilusión. ¿Por qué? Porque si ya somos seres de luz, por decirlo de alguna manera, que estamos viviendo la experiencia acá, ¿qué sentido tiene volver a ser luz sin vivir la experiencia acá? ¿Para qué es la experiencia acá? Eso es fundamental, entenderlo. Tenemos que vivir una experiencia aquí. Quiere decir que usamos todos estos elementos de la naturaleza, todos los ingredientes que tenemos dentro, en conexión con la conciencia. El problema es que nos separamos de la conciencia. Pero la idea tampoco es ser solo conciencia, porque no somos eso, no sería real. Claro, No, estamos en este plano. Estamos acá, o sea, tenemos que tener un poco también de lo material, de lo más denso, Por ¿cierto? supuesto. Y atravesar la experiencia, como dices tú. Y, por ejemplo, para practicar el Qigong se requiere algún requisito, cualquier persona lo puede hacer. ¿Qué es lo primero que tú recomendarías en la práctica? De hecho, Qigong es una de las prácticas más simples para comenzar. Un trabajo con la energía es una de las más recomendables por la simpleza que tiene. Porque se requieren movimientos simples y la atención en las zonas que uno trabaja. O sea, en realidad podría ser demasiado simple, pero a la vez es demasiado complejo, porque si no estoy acostumbrado a sentir mi cuerpo, a sentir, por ejemplo, los pies, la planta del pie en la tierra, si yo pongo mi mente ahí, más energía ingresa a la zona del pie. Si yo solo siento el pie, pero estoy viendo tele, me separo, por ejemplo. ¿Está mi pie ahí? Ok. Pero estoy viendo tele, no estoy llevando la energía suficiente al pie para que se desbloquee. Porque es tanta el bloqueo que se necesita energía adicional hoy en día. Eso es importante entender. Entonces, el Qigong ayuda, sí o sí, a todas las personas de todas las edades que pueden trabajar o sentados, parados, hasta acostados se puede trabajar Qigong. ¿Por qué Qigong? Es trabajo con energía. En la medida que yo le digo a alguien que está acostado, siente las manos, siente la palma de la mano, conéctalas con el abdomen y desde ahí expande la energía a todo el cuerpo. Si empieza a hacer ese ejercicio, en algún momento va a sentir las manos, aunque está acostado. ¿Ya? Y siente la espalda en conexión con la tierra y puede hacer ciertos movimientos de pies, de manos y ya está trabajando el Qigong. Porque en el fondo es activar la energía. Se puede hacer. El hecho, por ejemplo, de
del ejemplo que tuviste de mover el pie. A eso le podemos llamar una atención a que estoy generando una energía o una conciencia de que tengo un pie que genera la energía. ¿Se puede hacer una diferencia ahí? Tengo un pie que genera la energía y lo otro era... Si, por ejemplo, yo tengo la atención que le estoy poniendo a esa energía o la conciencia que en realidad mi cuerpo está generando esa energía. Es muy difícil ser consciente de algo, partiendo por ahí. Por eso es mejor hablar de prestar atención. Yo presto atención a mi pie. Si presto atención y lo presiono sobre la tierra, o lo levanto y empiezo a hacer así, a golpear la tierra, empieza a generar una vibración. Eso es un Qigong. Entonces, ya, digamos que es el Qigong del pie. Pero mi mente tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si está solo el pie, menos energía ingresa. Si está la mente con el pie, más energía ingresa. Ahora sí, no solo la atención, sino que es la focalización, porque hay diferentes grados de trabajo con la mente. Y ese es otro punto. Podemos ir más profundo. Cuando ya uno se concentra, estamos hablando de un nivel mayor. Esta es la escala. Primero, observo. Simplemente observo o escucho. Eso es un grado. La energía es básica. Si yo capto la atención, o sea, ¿qué quiere decir? Que además de observar, como que agarro la forma del pie, estoy más presente, más energía ingresa. Después si hago foco ya el foco es algo que me permite penetrar en el pie. Foco. Es como una luz alumbrando algo y que empiece a generar calor esa luz y va a empezar a penetrar ese nivel de energía. De ahí si concentro, ya es un cuarto nivel y mayor energía entra. Concentrar, ¿qué es concentrar? Ya se empieza a reunir energía. Es como agarrar un recipiente y tenerlo en las manos. Ya está más concreto. Entonces ya no estoy solo así. Y de ahí el quinto nivel es la conciencia. La estrella, ahí tienes una estrella. La conciencia. ¿Ya? La conciencia es más allá de la concentración. Es cuando estás desde adentro sintiendo el pie. Todo el cuerpo siente el pie desde adentro. Ya no es solo el pie el que está haciendo eso, es todo el cuerpo. Es la conciencia. La unidad. Entonces hay que entender que hay grados de. Entonces tú puedes estar en este grado, por lo tanto va a entrar energía desde solo observar. Claro. O mirar, o... ¿Me explico? Que no es lo mismo que el observador, la observación o la contemplación. Estamos hablando de escuchar o mirar algo básico. ¿Ya? Junto con el golpe del pie va a generar ese nivel de energía. Pero si ya concentras, tu vibración está ahí. El pie está recibiendo mucha más energía. Porque eres uno con el pie. Son grados de, por lo tanto, ahí hay una fórmula de cómo reunir más energía de esa manera. ¿Y por qué es tan importante? Porque lo que decía antes, se necesita hoy en día energía adicional para realizar una transformación. Si uno quiere transformar patrones mentales, hábitos, etc., se requiere un esfuerzo adicional para reunir energía adicional. Y ese esfuerzo adicional es pasar de la simple observación, o de la simple escucha, a concentrarse. Claro. Mira, y ahí está la disciplina, entonces, hasta dónde queremos llegar. O sea, si vamos a estar siempre ocupados en otras cosas y le vamos a dar poco tiempo a la disciplina, no esperemos tener una energía alta porque no lo vamos a lograr. Exactamente, porque hoy en día estamos en el mantra que es cómodo, fácil y gratis, o lo más barato posible. Claro. ¿Dónde está el esfuerzo ahí de la energía? Claro. Está en el nivel de mirar. Ahí, el meñique, está en el nivel de mirar. Estoy mirando, sí, pasa algo bien, ok. Pero ahí no hay un compromiso con uno mismo. Claro. Y por eso, ¿y cómo uno se puede comprometer consigo mismo si está atrapado en esas energías externas? Tiene que tener determinación, voluntad de decir, lo voy a hacer.
¿ok? Y decretarlo y hacerlo. ¿Qué quiere decir? Trabajar consigo mismo para cambiar la condición de la mente, y la mente implica los pensamientos, ¿no? También las emociones, está todo conectado, mente, cuerpo, energía. Sí, bueno, tú dijiste una palabra clave y que el compromiso en realidad es con uno. Entonces, nosotros tenemos que hacer este esfuerzo adicional para nosotros mismos, ¿cierto? Y bueno, yo te quisiera pedir si tú nos puedes enseñar en otra cápsula algunos ejercicios y explicar cuáles son las energías que estamos trabajando, cuáles son los tipos de movimiento y también quisiera que invites a la gente a tu academia, ¿cierto? A tu escuela, estás haciendo talleres súper interesantes también, entonces, para que lo puedas comentar. Sí, los dejo invitados a, primero que todo, más que a mi academia, a atreverse a trabajar consigo mismo, a usar su cuerpo para su desarrollo, cuerpo, mente y energía para su desarrollo. Eso implica que hagan un compromiso con ustedes, porque si siguen haciendo lo mismo, los mismos hábitos, no van a lograr resultados diferentes. Claramente, es lo mismo que cualquier trabajo, si uno no le pone energía, no obtiene resultados. Y en este caso, en lo espiritual, en lo energético, que a veces se piensa que está afuera, no está dentro, hay que hacer quizás la palabra esfuerzo suena como, en el marco de referencia del sistema, suena como obligación, algo así, no. Me refiero a voluntad, ¿no? Que conéctate contigo mismo, observa adentro, escucha dentro de ti para activar lo que está dentro, de una vez por todas. Y no seguir viviendo hacia afuera y dependiendo de energías externas. Y bueno, en mis clases, por supuesto, te ayuda porque es una pauta. O sea, te marca una orientación. Es como un GPS para saber dónde ir, saber cómo trabajar con el cuerpo y así ir de a poco tomando conciencia, ¿no? Escalando en estos niveles que yo decía, de captación de la energía, de activación de la energía. Y de a poco, con lo que yo voy enseñando, tú vas tomando determinados ejercicios, los vas practicando en casa y así te vas generando un hábito y eso cambia todo el espacio. Y todo lo que está a tu alrededor cambia, no es solo un cambio interno, lo que haces dentro tiene sí o sí consecuencias en lo que está fuera de ti. Y vas a ver cómo empieza a cambiar todo el mundo a tu alrededor. Y en el fondo no es lo que pasa afuera, sino es lo que pasa adentro, porque nos vivimos quejando de cómo está el mundo, de lo que está afuera, de que todo es culpa de alguien más. Y en realidad eso también es una trampa del sistema, ¿no? Para que te auto boicotees. No es culpa de nadie y tú no eres culpable de nadie, o sea, de nada. Simplemente toma la vida en tus manos y comienza a trabajar en ti mismo, nada más. Eso es lo único que hay que hacer. Bueno, yo te invito, hago clases presenciales y online, por supuesto. Online estoy haciendo los lunes a las 20 horas, los miércoles estoy haciendo presencial en el espacio Greal, que está en Barrio Italia, y talleres cada 15 días. El 5 de noviembre voy a hacer uno. No sé si este video alcanza a llegar el 5 de noviembre, pero el 5 de noviembre voy a hacer uno, que es de mantras para justamente activar la conciencia, que es de la línea budista. Y así siempre estoy haciendo diferentes talleres para que tengan las personas herramientas para su bienestar. O sea, aquí, mientras más personas activan su conciencia, más vamos avanzando todos como humanidad. No es un trabajo individual y solitario en las montañas, es algo que hay que hacer acá. En la interacción con el espacio, entendiendo cómo funcionan los elementos y disfrutándolos, disfrutando la existencia, porque a eso vinimos. No ni a ser iluminados dioses. Y recuerda, ya eres luz.
y tampoco hacer una materia inerte densa, sino a experimentar esta dimensión entendiendo lo que somos, entendiendo que somos conciencia y entendiendo que vamos también hacia el campo de conciencia. De donde venimos, hacia allá vamos. Por lo tanto, esta es una experiencia momentánea que hay que saberla vivir para el desarrollo, no para estar dormidos y siendo manejados por algo externo que ni siquiera entendemos. Entonces, parte por entenderte a ti misma, a ti mismo, si has hecho cosas que te hacen sentir incómodo, simplemente observa hacia atrás y limpia, perdonándote a ti mismo, atendiendo a tu cuerpo, a lo que tu cuerpo te dice. Si hay dolor, atiéndelo, hazte cariño. El camino y el proceso de sanación y de limpieza es con amor, con cariño, con dedicación, con voluntad. Así que hay que empezar a dar pasos, y los pasos hay que darlos hacia adentro y no hacia afuera. Era una invitación a las clases nomás, pero es imposible. No, es maravilloso. O sea, es que un mensaje, la verdad, con mucha sabiduría. Así que, nada, te damos las gracias. Bueno, vamos a dejar ahí tu Instagram también para que... Ahí en Instagram publico siempre. Exacto, para que lo puedan seguir. Ahí también tiene clases, hace cápsulas ahí súper interesantes. Y también nos va a enseñar algunos ejercicios, así que... Sí, lo que voy a enseñar de Chikun lo explico. Lo vamos a explicar cuando lo hagamos. Exacto, lo vamos a explicar cuando lo hagamos. Okay. Y nada, los dejo invitados a que nos sigan en nuestro canal. Si este video les gustó, pongan la manito y suscríbanse. Y síganos también en nuestras redes sociales, en Instagram, academia_emociones. Y me despido, les mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Gracias. A estudiar a través de una colaboración, tanto a nivel personal como profesional, una colaboración con unos médicos que estaban estudiando, intentando fusionar la medicina tradicional china con la occidental. Entonces, aquello que yo ya conocía en casa, ¿no?, que era el tai chi, el qigong, dije, bueno, vale, está muy bien, yo veo que me funciona, pero ya sabéis que yo siempre quiero ver esas bases científicas. Y entonces me puse desde hace un año a estudiar los fundamentos, los mecanismos neuronales del qigong. Y entonces el artículo, muy interesante, acaba diciendo, vale, la enfermedad de Alzheimer y la evolución, la progresión de la enfermedad de Alzheimer influye en la postura corporal. ¿Puede la postura corporal influir en la enfermedad de Alzheimer? ¿Podemos hacer algo? Y entonces ahí Harvard activa los protocolos de medicina preventiva, entre los cuales cuenta, enseñemos a la gente a cuidar su postura corporal. ¿Por qué? Porque influye en su bienestar, influye en la cognición, influye en la memoria, en la atención, en el control de la ansiedad, en la depresión, pero también previene. ¿Y dónde está la propiocepción en el cuerpo? Pues en una de las zonas más importantes del cerebro, que se llama la ínsula. Estas son gráficas también publicadas en un artículo en Nature Neuroscience, revista número 1, por Craig, que es uno de los grandes investigadores. Y es interesante ver las funciones que tiene la ínsula. ¿Por qué? Porque si vemos las funciones que tiene la ínsula, que ahora os las leo de carrerilla, y sabemos que eso tiene que ver con el cuerpo, anatomía y función es lo mismo. Entonces el cuerpo está relacionado con la detección de errores, eso es fundamental, el libre albedrío, el reconocimiento, memoria, toma de decisiones, la metacognición, es decir, la cognición, la observación de uno mismo, la percepción del tiempo, la percepción de la temperatura y el dolor, el reconocimiento de uno mismo, la percepción musical y rítmica, el sentido materno, el reconocimiento de voces felices, fijaros, que está separado del de infelices, hacer sonreír o sonreír a uno mismo. Todas estas funciones pertenecen a la ínsula, estos son estudios de neuroimagen, y todas estas funciones dependen de la postura corporal. Si yo cambio la postura corporal, cambio estas funciones, si yo cambio una de estas funciones, cambio el resto. ¿Qué bases neurocientíficas hemos encontrado en estos trabajos? Pues que el hacer este ejercicio del qigong aumenta la actividad de la ínsula. La pregunta era, ¿una técnica como el qigong tiene algún correlato neuronal? Es decir, ¿cambia el cerebro en algo?
Pues los estudios que demostraban universidades en Estados Unidos, sobre todo en California, es que efectivamente se cambia la actividad de la ínsula, que era donde se esperaba. Es decir, aumentamos la propiocepción. Otro de los resultados que también demuestra la Universidad de San Diego. Después de hacer Tai Chi, aumentan las ondas alfa en nuestro cerebro. Las ondas alfa, como veíamos en la clase de hoy, que hemos dedicado a estudiar cómo se comunican las neuronas entre sí, las ondas alfas no son un estado de relajación, como siempre se dicen, son un estado de aumento de la atención y de inhibición. Las ondas alfas aparecen cuando doy prioridad a algo relevante y freno lo irrelevante. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que las ondas alfa aumentan, pero no solo aumentan en el momento que lo estamos haciendo, sino que persisten durante horas en nuestro cerebro, cuando empezamos a hacerlo. Pero si la práctica es continuada, el cerebro se acostumbra a tener más alfa. Es decir, lo que se ha visto y se ha demostrado, que demuestra la Universidad de Harvard, siempre hago mucho hincapié en poner instituciones que sean muy serias, porque creo que se me escucha más. Harvard, ¿qué dice? Que la meditación en movimiento, lo que ellos llaman bodyfulness, ¿no? ¿Sabes? Mindfulness, pues ahora es bodyfulness. Esa meditación en movimiento, que es el Tai Chi, pues supone, pues vale, un cambio en la postura, en la respiración, regula el estrés, la depresión, la ansiedad, aumenta la calidad de vida, pero sobre todo produce una reorganización en el cerebro. Si lo hago una vez, pues vale, hay cambios cerebrales y ya está, pues como todo lo que hacemos. Si lo hago mucho, esos cambios cerebrales son duraderos.